buenas tardes. Hoy 19 de junio de 2023, siendo las 15:05, damos inicio a la sesión de la fecha. Fiscalía, observaciones al acta. Buenas tardes a todos, señor. Ninguna observación. Doctora Mogollón. Sí, buenas tardes, señor magistrado. Ninguna observación. Doctor Maxer. Buenas tardes, señor director de debate. Señor Diego de la Sala, ninguna observación. Doctor Reina. Doctor Paredes. Está bien, pero aquí Buenas tardes a todos. Por mi te parte, pone la fecha, ¿no? Este fue el 15 que te fuiste rapidito, ¿no? Sí, pone la fecha, doctora. Ellos están incluso en las boletas también de la... Ya, pero esto es concurrencia médica. Doctora Hurtado, observaciones al acta. Ninguna observación, señor magistrado. Para esta audiencia voy a reportar al doctor Luis Reina Alfaro. Correcto. Bien. El acta es aprobada y el señor presidente en este momento lo está firmando. Despacho pendiente, ¿tenemos? Bien, no hay despacho pendiente. Doctor Maxaque, podemos continuar. Gracias, señor director de debates. En la sesión anterior ya estábamos trabajando con el segundo hecho constitutivo del delito. Son tres los que vamos a trabajar. El primero, el delito fuente o actividad criminal previa, más circunstancia agravante de la pena, tráfico ilícito de drogas. El segundo elemento, el nexo que debe existir entre las ganancias ilícitas y el lavador, la posesión del lavador, que es el que estamos trabajando, y finalmente concluiremos con los actos de lavado de activos, trabajando las pericias que debemos hacer mañana, calculo ya, concluir o máximo el miércoles con nuestra declaración. Nos quedamos trabajando en este segundo elemento la siguiente metodología probatoria. Y es que la prueba de cargo es la ejecución del poder que doña Zunilda Paredes Pérez, viuda de Sánchez, le da a Santos Orlando Sánchez Paredes para que ejecute en México el poder durante 6 meses y tome posesión de parte del patrimonio criminal de Segundo Simón Sánchez Paredes. Y para demostrar que este hecho no se ha probado, nos quedamos en establecer que Santos Orlando Sánchez Paredes no estuvo los 6 meses que postula la Fiscalía en México, sino que solo estuvo 21 días, conforme queda acreditado con su pasaporte. El indicio de cargo es el siguiente, señores miembros del tribunal. El hecho base postulado por la Fiscalía, Zunilda Paredes Pérez, viuda de Sánchez, otorgó poder a Santos Orlando Sánchez Paredes para que tome posesión de los bienes que heredó del patrimonio criminal que formó Segundo Simón Sánchez Paredes con el tráfico ilícito de drogas. La regla, en este caso que obviamente no postula Fiscalía, por la crítica que hemos hecho a su oferta probatoria, tendría que ser una regla jurídica. Tendría que ser una regla jurídica sobre la ejecución de los poderes por escritura pública otorgados en el Perú y que deben ser ejecutados en México. Esa es la regla jurídica con la que tiene que trabajarse para establecer el hecho presunto. Y el hecho presunto sería que Santos Orlando Sánchez Paredes viajó 6 meses a México entre el 13 de diciembre de 1988 y el 12 de julio de 1989, ejecutó el poder, tomó posesión de las ganancias ilícitas que luego lavó en Comarsa, con el aporte dinerario para su constitución el 20 de enero de 1992. ¿Llegó la Fiscalía a aprobar el hecho base postulado? Sostenemos que no. El hecho base está parcialmente probado porque es un hecho parcialmente no controvertido. Nosotros no controvertimos que doña Zunilda Paredes Pérez, viuda de Sánchez, otorgó un poder en el Perú por escritura pública a Santos Orlando Sánchez Paredes para ejecutar en México, para que la apoderante tome posesión de bienes que declaró tener en la República Mexicana. Ese hecho no lo controvertimos. Pero cuando vamos a la discusión en la sesión pasada de la regla jurídica aplicable, la regla jurídica aplicable sí es un poder otorgado en el Perú por escritura pública
para ser ejecutado en México, hemos sostenido, conforme a la normatividad invocada en la sesión del día viernes, que tratándose de un tema de derecho privado comparado, la norma peruana nos remite a la mexicana para establecer la forma en que se ejecute ese poder. Y la norma mexicana dice que el poder debió ser inscrito en los registros públicos. Para poderse ejecutar un poder por escritura pública, como sucedería acá para disponer bienes, en México tiene que haberse inscrito. Y hemos revisado todos los estados de México para establecer que el poder nunca se inscribió. Por eso, a la pregunta, ¿la Fiscalía aprobó o no el hecho presunto? Decimos que no lo ha aprobado por 3 razones. El poder no se inscribió en los registros públicos de México. El poder fue revocado estando vigente solo 3 meses y 26 días, porque la madre luego con el mismo objeto otorga el poder a otro hijo. Entonces, ¿cómo lo ejecutan 6 meses? Conforme sostiene Fiscalía en la acusación. Y Santos Orlando Sánchez Paredes, como comencé hace un momento, solo estuvo 21 días en México, no 6 meses. Por eso es que sostenemos que el hecho, el indicio que plantea Fiscalía en este caso, para que nuestro patrocinado haya tomado posesión de las ganancias ilícitas, no está probado. Vayamos a la valoración global, porque hemos hecho la valoración individual de la prueba de este segundo elemento nexo entre las ganancias ilícitas y el lavador. ¿Cuál es la valoración global de la prueba sobre si Santos Orlando Sánchez Paredes poseyó ganancias ilícitas que obtuvo, segundo Simón Sánchez Paredes, en México como consecuencia del tráfico ilícito de drogas? Y la valoración global nos lleva a lo siguiente. ¿Qué es lo que tendría que probarse en el grado de certeza de culpable más allá de toda duda razonable? Que Santos Orlando Sánchez Paredes tomó posesión de ganancias ilícitas que formaron el patrimonio de segundo Simón Sánchez Paredes. Así como hay que probar la actividad criminal previa, acá habría que probar que Santos Orlando Sánchez Paredes tomó posesión de dinero sucio que luego lavó. Pero la valoración global de la prueba nos dice lo contrario. Primera prueba, el poder por escritura pública que en el Perú otorgó su vida Paredes Pérez, viuda de Sánchez, a Santos Orlando Sánchez Paredes, para ser ejecutado en México. Prueba 2, la no inscripción del poder en los registros públicos de los estados de la República de México. Prueba 3, la revocatoria del poder a los 3 meses y 26 días. Prueba 4, Santos Orlando Sánchez Paredes solo estuvo en México 21 días. ¿Cómo entonces la sala podría determinar que se ha probado en el estándar de culpable más allá de toda duda razonable que Santos Orlando Sánchez Paredes ejecutó el poder en México 6 meses y que de esa forma tomó posesión del dinero ilícito o el dinero sucio que es objeto de todos los actos de lavado? Es imposible establecerlo probado. Con lo cual terminamos nuestro segundo tema y pasamos a nuestro último tema. La valoración individual de la prueba respecto a los actos típicos de lavado de dinero que son objeto de acusación. Para esto, permítanme ubicar en cómo estamos en la operación probatoria hasta este momento. El tribunal tiene que probar o verificar probado, si prefieren en el grado de certeza, un delito fuente y la circunstancia agravante de la pena tráfico ilícito de drogas. No probado, porque no se han demostrado los 3 actos de transporte de droga, de pasta básica de cocaína, más de 400 kilogramos, desde la pista clandestina de Bayobat al Rancho Luna de México. No se ha probado que existe una pista de aterrizaje ni lícita ni ilícita. No se ha probado que Santos Orlando Sánchez Paredes se haya dedicado al transporte de drogas, individualmente o colectivamente. No se han demostrado los 3 actos de transporte. ¿Cómo entonces podría estar probado el primer elemento?
el primer hecho constitutivo del delito. El segundo, el nexo de ganancias ilícitas con el lavador. Porque el dinero sucio tiene que haber entrado a la posesión de Santos Orlando Sánchez Paredes para poderlo lavar. No se ha probado porque no se ha demostrado que se haya ejecutado el poder otorgado por su señora madre, porque más bien se ha demostrado que fue revocado a los 3 meses y 21 días, porque se ha demostrado que nunca fue inscrito y porque se ha demostrado que Santos Orlando Sánchez Paredes solo estuvo 21 días, no 6 meses en México. Entonces, quizás podríamos quedarnos ahí, pero este juicio ha versado sobre pericias. Por eso es que vamos a continuar, señor director de debate, señor presidente, señor juez superior, porque sin ganancias ilícitas de tráfico ilícito de drogas traídas de México, ¿qué se da? Si no hay prueba del transporte de drogas, si no hay prueba que se haya ejecutado el poder, ¿qué hemos hecho en todo este tiempo tratando de explicar una pericia económica y una pericia contable, verificando qué dinero ilícito? Por cierto, adecuadamente reconducida la acusación, como lo hemos hecho o tratado de hacer. Entonces, por eso es que este tercer elemento lo empezamos a analizar como una pregunta. ¿Hay acciones típicas de lavado de activos que verificar probadas? Vayamos a la fijación del tema de prueba, que lo vimos para la actividad criminal, para los temas de atipicidad, porque recuerden que hemos iniciado planteando problemas de tipicidad, porque este es un caso de autolavado respecto de hechos que se cometieron antes que entre en vigencia la ley de lavado de activos. Hay temas que trabajar, porque la ley de lavado de activos entró en vigencia en el año 91 y los hechos se imputan 84-87, muere segundo Simón y se dice que viaja 6 meses a tomar posesión antes de la entrada en vigencia de la ley de lavado de activos. Lo que ustedes tienen que verificar probado, más allá de que se superen los problemas, en el supuesto que ustedes consideraron que está probado el tráfico ilícito de drogas y que está probado que Santos Orlando Sánchez Paredes tomó posesión ilícita de dinero, tendría que probarse que ese dinero de origen ilícito sirvió para la constitución de la compañía minera Urifuera Santa Rosa. El segundo hecho, recuerden, no es un hecho típico, porque el desbalance patrimonial injustificado no es un hecho, no es una acción típica, es un indicio de cargo, pero no es una acción típica. Entonces, depuremos, por favor. La constitución social y el aumento de capital, vaya con Dios, es un hecho a evaluar si ustedes lo estiman. Pero el desbalance patrimonial no es una acción típica de lavado de activos, sino sería una prueba de cargo. El disparar no es el homicidio, el matar es el homicidio. Entonces, el desbalance patrimonial injustificado es un indicio, no es una acción típica. El incremento patrimonial injustificado es un sinónimo del desbalance patrimonial, una terminología traída del derecho tributario, como una presunción de renta presunta. Pero también es un indicio, no es una acción típica. Entonces ya no por un tema de atipicidad, que es el que hemos planteado en las primeras sesiones, sino por un tema de depurar el tema de prueba, el objeto de prueba. La constitución de Comarsa, de acuerdo. El aumento del capital social, de acuerdo. Pero desbalance patrimonial e incremento patrimonial injustificado no son acciones típicas, son indicios. La adquisición de 15,000 acciones, a la sucesión de Perciles Sánchez Paredes, la adquisición de 2 vehículos, la adquisición de inmuebles, que es el tema largo.
Este es un caso de adquisición de inmuebles. 96, 97, 98, 99. La participación social en la empresa Colimarcas. No vengo a plantear acá los temas de atipicidad que ya en su momento he señalado. La adquisición de un terreno de 106 hectáreas, que esto lo voy a trabajar con Belisario Sánchez. Haber inyectado dinero a Subri. Recuerden que nuestro cuestionamiento de atipicidad es que una cosa es una acción de lavado de activos y una cosa es una entrega de disposición, que bueno, no es típico y no vamos a repetirlo. La constitución del Señor de los Milagros de Trujillo, la constitución de Pomispa, ocultamiento del patrimonio adquirido como consecuencia de haber duplicado sus ingresos de alquiler en declaraciones ante SUNAT, ocultamiento del origen del patrimonio al pretender ocultar el flujo de caja. Nuevamente, conclusiones probatorias las quieren convertir en acciones típicas. Préstamo sobrevaluado efectuado por Comarsa, transferencia de vehículos a la empresa Pomispa, el préstamo back-to-back del Atlantic Security Bank La Caimán, retiro de dinero a través de terceras personas, préstamos personales efectuados a Comarsa y finalmente esos serían los hechos que vamos a examinar en este tercer punto. Y aquí nos vamos a concretar en la prueba pericial. Algunas consideraciones sobre la valoración individual de la prueba pericial que debe, a nuestro criterio, seguir la sala a partir de las reglas de la prueba científica. Ana Sánchez Rubio, a quien sigo en este tema, me parece una de las monografías más importantes que se han escrito en nuestro idioma sobre la prueba científica, si no la más importante, afirma que el método científico aplicado a la actividad probatoria asegura la fiabilidad en la obtención, actuación y valoración de la prueba. Lo que ella sostiene es que el elemento clave de la prueba científica es el método científico. ¿Por qué? Porque el método científico da una alta fiabilidad en cuanto a obtención, actuación y valoración de la prueba. Esto implica distinguir dos controles de admisión de la prueba científica. El control general o ordinario, que es el que ustedes conocen y aplica a toda prueba. La prueba tiene que ser pertinente, conducente o legal y útil, que es lo que hemos venido discutiendo en muchas pruebas, que no hay conducencia o legalidad o que no hay utilidad. Muy poco hemos discutido pertinencia. Pero la prueba científica tiene un control específico, propio de la prueba científica, y es la fiabilidad del método. Lo determinante, señores miembros del tribunal, para darle valor probatorio a las pericias económicas y contables que se han actuado en este juicio, es la fiabilidad del método utilizado por los peritos. Como ustedes saben, en materia de la prueba científica, la doctrina y jurisprudencia se constituye sobre la base del denominado test Dauber, que es consecuencia de 4 sentencias que se dieron en los Estados Unidos en distintos momentos, pero que constituyen la jurisprudencia en el mundo sobre la prueba científica. Fry versus United States en 1923, Dauber versus Mirror Parmentium de 1993, Jonar versus la General Electric Company de 1997 y Kumho Tir Company Limited versus Chaminer en 1999. Estas 4 sentencias permiten constituir lo que hoy se denomina el test Dauber. No solo es la sentencia de Dauber, sino son esas 4 sentencias las que permiten construir cuáles son los requisitos de admisión
¿Cuándo el tribunal debe admitir en la operación probatoria pruebas científicas? El método científico empleado en el proceso debe ser verificable, refutable objetivamente. Los resultados del método empleado deben estar publicados en revistas científicas para revisión de sus pares, lo que hoy se entiende en la aprobación de la comunidad jurídica, la determinación del margen de error del método, la teoría sobre la que se sustenta la prueba debe responder a ciertos estándares que permitan controlar su ejecución. Y 5, la técnica empleada debe contar con aprobación de la comunidad científica. La preponderancia de la jurisdicción, señores miembros del tribunal, sobre la ciencia en la admisión de la prueba se restringe en la valoración. Una cosa es la prueba que ustedes pueden admitir tratándose de prueba científica, y otra cosa es si la misma libre apreciación de la prueba o la misma forma de aplicar las reglas de la sana crítica o el criterio de conciencia, si quieren con el código del 40, es la misma en cualquier testimonio, en cualquier indicio que en la prueba científica, o en la prueba científica, al utilizarse un método científico, se restringe la capacidad, la valoración de la prueba por el juez. Por ejemplo, la metodología utilizada para establecer ingresos informales. El tribunal puede apreciar directamente si es correcta o incorrecta. La forma como se han ejecutado las operaciones periciales. El tribunal puede valorar si se han realizado correcta o incorrectamente. Mucho se habló, por ejemplo, la economía descriptiva. Utilizar el flujo de caja por factores de producción. El tribunal puede establecer esa herramienta flujo de caja me parece incorrecta o la manera como se ha ejecutado me parece indebida. Según la doctrina más avanzada sobre la prueba científica, diferencia. Una cosa es la jurisdicción, una cosa es la capacidad del juez al admitir la prueba científica y otra cosa es al valorar la prueba científica. ¿Por qué? Porque la prueba científica se utiliza aplicando un método científico que tiene una alta fiabilidad. Creo que el mejor ejemplo es la prueba de ADN. ¿Cómo discutir el porcentaje que se ha establecido como resultado de la prueba de ADN? Apreciando la prueba. La valoración judicial de la prueba científica tiene un control de admisibilidad sin duda, tiene un control de la actividad probatoria, que el perito trabaje adecuadamente, sin duda alguna. También está en el dominio del juez o de los jueces establecer la acreditación del perito, del autor, cuál es el procedimiento que se ha seguido, el perito tiene que identificarlo, el perito tiene que aplicar ese procedimiento, la aplicación del protocolo, procedimiento establecido. No solo basta decir voy a utilizar modelos, hay que elaborar los modelos. No solo basta decir voy a trabajar con el flujo de caja económico, factores de producción, hay que hacerlo. La comprensión de la licitud y la apreciación de las conclusiones de acuerdo al método. Y la valoración global de las pruebas, porque esta prueba científica hay que probarla al lado de otra prueba. La actividad criminal previa se ha probado que Basaltos Orlando Sánchez Paredes entró en posesión de dinero sucio, tiene que valorarse junto con las pericias. Ana Sánchez Rubio, precisa que el juez no valora directamente el resultado de la prueba científica. Autoriza el empleo de un método científico. Supervisa la actividad, la ejecución del método, las conclusiones. Una frase que me parece muy adecuada. Aplicando máximas de la experiencia común a máximas de la experiencia especializada. Por ejemplo, el perito en la prueba científica se dedica a ser taxista y como taxista ha ganado $10 millones. Lógico,
Es imposible. Es imposible. O sea, hay un control, pero ese control es limitado. Porque, por ejemplo, la Fiscalía plantea probar con exámenes y contraexámenes. ¿Está bien aplicada la metodología utilizada por la defensa? La Fiscalía dice, vamos al contraexamen. Y el contraexamen, adelanto, el contraexamen impedirá probar, pero el contraexamen no prueba. Es una técnica de interrogatorio. El juez, al valorar la prueba científica, busca la alta fiabilidad del método científico y la concurrencia de otros indicios, verificando la correcta aplicación del método científico, la coherencia del resultado de las operaciones periciales y la depuración de la información utilizada. Yo no sostengo que la prueba científica equivale a la prueba pericial. Sostengo que hay diferencias aún. La pericia definitivamente no es igual que la prueba pericial, porque la prueba científica, por ejemplo, obligaría a funcionar desde el momento que se toman las muestras, desde que se controlan las fuentes de información, lo que no hace la pericia, porque el perito recién interviene cuando el juez le hace el encargo. Eso no es lo mismo. Por eso es que comparto más bien la diferencia, que la pericia es un elemento de la prueba científica, pero su elemento más importante es el método científico. La prueba, y por eso es que se distingue entre prueba pericial científica y prueba pericial no científica. La prueba pericial científica, la que se construye con métodos científicos. La prueba pericial no científica, la que se construye con la técnica o la experiencia. Porque tenemos tres fuentes de conocimiento: la ciencia, la técnica y la experiencia. Por ejemplo, en las pericias que hemos trabajado en este juicio único, la pericia económica y las pericias contables definitivamente son pruebas científicas. ¿Quién podría discutir la ciencia, la naturaleza científica de la economía? Un hecho común, un hecho público que nos lleva a que porque acá se ha tratado de ningunear a la economía, como he dicho en otros momentos. La economía entró muy tarde a este juicio, salvo la defensa, que planteó pericia económica desde la investigación preliminar, no así mis contrapartes. ¿Y quién podría discutir? Y esto inducido por los peritos contadores, porque los peritos contadores querían decir cuáles eran las pruebas que podía utilizar un economista, lo cual era absurdo. Por eso es que durante la instrucción recuerdo haber discutido a quién le dan el premio Nobel y analizar cuál es la naturaleza de la economía que crea los hechos económicos y la contabilidad que los registra. Entonces, la prueba económica y la prueba contable son pruebas periciales científicas. En cambio, una pericia técnica no científica sería la pericia forense, porque se basa en la expertise del perito, en los años que ha investigado y en los indicios que ha encontrado para reconocer si hay un caso de lavado de activos o no. Pero eso es expertise. Ahí sería la técnica criminalística, no la ciencia. Pero la pericia económica y la pericia contable son pruebas periciales científicas que se gobiernan por las reglas de las pruebas científicas en su valoración, que es lo que estoy tratando de establecer, que hay amplitud por parte del tribunal en cuanto a la admisión, pero en cuanto a la valoración hay una restricción. Si la prueba científica suministra al tribunal conocimientos altamente especializados y conclusiones altamente fiables, es difícil establecer el ámbito de valoración por los jueces. Hay una gran discusión en ese tema. Los jueces deben asumir las conclusiones del resultado de la prueba científica o pueden dejarlo de lado. La jurisprudencia peruana solamente ha trabajado el tema para la pericia psicológica en materia de delitos sexuales.
Sin embargo, está alineada con la mejor doctrina, como vamos a ver, o jurisprudencia de otros países. Al aplicar el sistema de libre apreciación de las pruebas o criterio de conciencia o sana clínica, porque son sinónimos. El Código del 40, señores miembros del tribunal, habla del sistema de criterio de conciencia. El sistema de criterio de conciencia es sinónimo del sistema de libre apreciación de las pruebas. Y no veo ninguna diferencia con lo que actualmente el Código llama sana crítica. No veo diferencia en el sistema probatorio. El sistema probatorio sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que se va modernizando con el tiempo la denominación. La jurisprudencia limita la valoración de la pericia que se basa en conocimientos técnicos. Miren, no les hablo de científicos todavía. ¿Cómo lo limita? Si un tribunal quiere apartarse de una pericia no científica que se base en la técnica, tiene que haber una motivación cualificada. No puede haber esta pericia forense, no sirve, no me convence. Perfecto. Pero ¿sobre qué argumentos? ¿Sobre qué razones? Siempre y cuando sea una pericia no científica basada en la técnica o en la experiencia. Pero en el caso de la pericia científica, la exigencia es mayor, porque la pericia científica utiliza el método científico, que constituye un límite a la valoración de la prueba que no acepta críticas científicas. La sana crítica, criterio de conciencia o libre apreciación de la prueba, reconoce en el método científico un límite. ¿Por qué? Porque el juez prueba sobre la base de la ciencia. Cuando utiliza pruebas científicas, el juez está demostrando los hechos con un método científico. Y para dejar de lado una prueba científica, para apartarse de un método científico, vuelvo a regresar. Los modelos, hay un gran debate que se armó en el juicio. ¿Había información suficiente para construir modelos económicos? ¿Sí o no? La Fiscalía y la parte civil dijeron que no. Sus peritos, por cierto. Los nuestros dijeron que sí. ¿Cómo la sala podría responder a la pregunta quién tiene razón? ¿Había información? ¿Se produjo información o no se produjo información suficiente para construir modelos? ¿Cómo lo podría determinar la sala apartándose de las pericias científicas? Sin pericias. No puede. Por eso es que en el caso de la pericia científica, que se basa en la utilización del método científico, el método científico es un límite a la valoración de la prueba, que repito, no acepta críticas científicas. Yo con mi contrainterrogatorio demuestro que no había información suficiente para hacer modelos. ¿Mi contrainterrogatorio es científico? O con mi contrainterrogatorio voy a demostrar cómo se tiene que valorar una declaración jurada por parte de un economista. Con mi contrainterrogatorio le voy a decir a un radiólogo cómo debe leer una radiografía. No es científico. Por eso es este límite. La ciencia, como la técnica y la experiencia, forma parte del sistema probatorio. Llámese libre apreciación de conciencia, llámese criterio de conciencia o llámese sana crítica. Y señalo los tres denominaciones porque estamos con el Código del 40. Razón por la que los conocimientos científicos son un límite a la valoración de la pericia científica. El juez solo podría prescindir de la pericia científica por razones científicas. ¿Ustedes van a considerar probados o no los ingresos generados por el transporte interprovincial? Informal.
que se ha establecido a través de una pericia económica. Solamente con otra pericia económica podría dejarse de lado. Pero no por los contrainterrogatorios, por más que duren años. Porque el contrainterrogatorio no es un método científico. El contrainterrogatorio no produce conocimientos científicos sobre la economía y sobre la forma de establecer los ingresos de una actividad económica informal. Por eso es que, señores miembros de la sala, lo que nosotros marcamos es la necesidad de aplicar las reglas de valoración de la prueba científica de la manera adecuada. Y esto es que la utilización de métodos científicos limita la valoración de la prueba. ¿En qué sentido? En que el tribunal, para dejar de lado una prueba científica, tiene que ser por razón científica, por razón de otra prueba científica. ¿Cuántas veces se dijo en este plenario que un modelo se destruye con otro modelo? Muchas veces se dijo. Muchas veces se dijo. La sala, al valorar la prueba pericial científica, debe respetar el límite a la ciencia. Puede sí verificar la acreditación del perito, eso sin duda. La sala tiene la potestad de asignar si un perito está acreditado o no para aplicar el método científico. Eso sí lo hace la sala. La sala puede reconocer el método científico. La sala puede supervisar la aplicación del método científico, pero la sala no puede analizar si se ejecutó bien o mal, o si el método científico tiene o no validez, porque requeriría un conocimiento científico, un conocimiento privado. ¿Cómo dejar de lado la economía sin economía? ¿Cómo dejar de lado la contabilidad sin la contabilidad? ¿Cómo aplicar adecuadamente la regla del experto para saber si se puede hacer un flujo de caja con un saldo inicial establecido solo en una declaración jurada? Esa es ciencia contable. Entonces la ciencia contable nos tiene que decir cuál es la respuesta. La sala, en la valoración de la prueba judicial, no debe prescindir de la pericia económica o de la pericia contable o criterios científicos generados en un contraexamen de la fiscalía o la parte civil, o por una pericia no fiable. La sala debe comprobar la fiabilidad de la pericia. Lo que hace el tribunal es verificar qué pericia es fiable o no. Y para eso tiene la prueba de oficio. Y para eso tiene el debate pericial. No el contrainterrogatorio de las partes. ¿Cuál es la prueba por excelencia para establecer la fiabilidad entre varias pericias de parte? La pericia de oficio. Cuando nosotros discutíamos la utilización o no de la prueba de oficio del tribunal, no lo hacíamos porque el tribunal tenía la necesidad de establecer la fiabilidad. Lo hacíamos porque nosotros habíamos desarrollado operaciones periciales que no había desarrollado nuestras contrapartes. ¿Quién ha trabajado pericias sobre las actividades empresariales fuera de la pesca? ¿La Fiscalía? ¿La parte civil? ¿O solo la defensa? ¿Quién ha trabajado metodología de reconstrucción de ingresos informales? ¿La Fiscalía? ¿La parte civil o solo la defensa? Ese era nuestro punto. Pero no discutimos que la forma en que el tribunal determina la fiabilidad de las pericias no es convirtiéndose en perito de peritos, eso famoso que yo conocí cuando recién empecé a ejercer. Permítanme, era una pericia psiquiátrica, establezco que mi cliente, mi patrocinada era para 9, el juez dice, yo soy perito de peritos, ¿cómo te llamas? María no sé cuántos, ¿qué día soy tal? Sana.
porque pensaba que perito de peritos es estar por encima de las pericias, poderlas reemplazar. No, perito de peritos es que yo puedo escoger como juez dentro de las pericias cuál me resulta fiable. No convertirme en un superpoderoso que conozco todo, así lo tenga como conocimiento privado. Puedo tener una gran cultura, pero el conocimiento privado está prohibido. No puede sustituir a la prueba. Entonces, en este caso, aplicar las reglas de la prueba pericial nos lleva a que la sala no prescinda de las pericias económica o contable, repito, con criterios científicos o con contraexámenes, donde se confunda contabilidad y economía, o una auditoría con una pericia. Tenemos que ir a la prueba de oficio o tenemos que ir al debate pericial, que en este caso se ha hecho. En este juicio se han tomado las dos formas de buscar la fiabilidad de las pericias. Se hizo pericia de oficio y se hizo debate pericial. Este es el camino para determinar los métodos científicos de los peritos de parte. ¿Han sido confirmados o no han sido validados por los peritos de oficio? Si han sido validados por los peritos de oficio, porque yo no voy a entrar, señor director de debate, señor presidente, señor juez, a analizar operación por operación como ha hecho la Fiscalía y decir, no, esta conclusión sobre esta declaración jurada es correcta, o haber utilizado estos documentos como escritura pública. Yo no soy perito. Yo no soy perito. Yo no soy economista, no soy contador. El grueso de los abogados estudiamos derecho porque no nos gustan las matemáticas. Y finalmente, porque el derecho dice que la pericia científica se valora con criterios científicos. ¿Y cómo alcanza esos criterios científicos el tribunal? Si tiene duda respecto a las pericias producidas por las partes, la pericia de oficio y el debate pericial. Incluso considero que uno de los dos, pero acá se han aplicado los dos. Acá está la respuesta a la pregunta. ¿Estuvo bien? ¿Existió información suficiente para hacer modelos económicos? ¿El modelo utilizado para reconstruir ingresos informales estaba bien o mal? Ya está la respuesta. Y si acá no está la respuesta, hay absolución porque habría incertidumbre, faltarían pruebas y habría que absolver. Ya no porque se han convencido que es inocente, sino por el indubio procesado, porque si la prueba de oficio no sirve, queda reemplazada. Cuando yo escucho a la Fiscalía, tampoco le crean a la prueba de oficio, tampoco le crean. ¿A quién me creen entonces? Si no van a creer en las pericias de economía, me crean. Si no van a valorar positivamente las pericias de parte y tampoco deben valorar positivamente las pericias de oficio, ¿cómo condenan? Presunción de inocencia, regla de solución de incertidumbre. En caso que la Fiscalía no haya alcanzado certeza, hay dudas razonables, se absuelve. Se absuelve. Y hace tiempo no escucho absolver por duda como si hubiera desaparecido. Antes no había indubio pro procesado, eso era muy permanente cuando recién empecé a ejercer la abogacía. Hoy día lo escucho poco, o me habrá tocado en mi experiencia escucharlo poco en los últimos años. Pero el indubio pro procesado no ha desaparecido, porque forma parte del contenido esencial del derecho a la defensa. Vayamos a la valoración individual de la prueba pericial económica. Luego de estas consideraciones que ruego al tribunal tener en cuenta para trabajar con pericia científica. Para empezar por partes, doctor, vamos a realizar unos 5 minutos. Correcto, señor director. 5 minutos recesamos. 5 minutos recesamos, señores. Conforme, señor director de debates. Superamos el receso, continuamos en nuestro programa. Gracias, señor director de debate, señores miembros del tribunal. Para ingresar a la valoración individual de cada pericia,
Les ruego tener en cuenta lo ya señalado sobre esta regla que rige la valoración de la prueba pericial. Y es que una prueba pericial científica solo puede ser prescindida por razones científicas. Esto es por otra prueba científica. A lo largo de este juicio oral, luego de agotada la actividad probatoria testifical, se ha trabajado pericia económica por la Fiscalía, pericia económica de la parte civil, pericia económica de la defensa y pericia económica de oficio. Corresponde analizar cada una de ellas. Entonces, en la valoración individual de la prueba pericial económica del Ministerio Público, encontramos problemas de acreditación de los peritos del Ministerio Público, Julio Moreno Vargas y Edgar Aníbal Elorrieta Torres, sesión 66 del 12 de abril de 2018, en que ellos acreditaron cuál era su expertise. Y en ese expertise, señores miembros de la sala, ustedes no van a encontrar experiencia en investigación económica, experiencia en la preparación y elaboración de modelos económicos, haber realizado algún peritaje utilizando modelo económico, que son tres problemas que a nuestro criterio impiden que desde la actividad pericial de la Fiscalía haya existido una aplicación correcta de la ciencia económica para sostener que no era necesario elaborar modelos económicos. Y además de tener problemas de acreditación, tiene problemas de metodología científica. Porque, insisto, la pericia científica se trabaja con método científico. Entonces, en el caso de la pericia económica de la Fiscalía, los problemas de metodología científica son clamorosos. ¿Por qué? Yo les ruego tener en cuenta desde cuándo se conocen las actividades empresariales, las actividades económicas. Manifestación de Santos Orlando Sánchez Paredes del 14 de enero del 2009. ¿Qué dijo en la policía el 14 de enero del 2009? Desde el año 1959 inicié en la actividad de la pesca hasta 1974, lo cual puedo acreditar con mi carnet de pesca expedido por la Capitanía del Puerto de Chacay de Chimbote, más mi carnet de la Caja de Beneficios del Pescador en 1975, formamos la empresa de transportes Antisuyo, conjuntamente con mis hermanos Manuel Persiles Wilmer Sánchez Paredes. En 1977 me dediqué a la actividad de compra y venta de cerveza. Fui representante de la empresa Pilsen y Bacchus y Johnston. En 1977 en la actividad inmobiliaria a través de la empresa Mi Hogar, donde fui socio con mis hermanos Manuel Persiles y Wilmer Sánchez Paredes. En ese mismo año también me dediqué a la actividad constructora mediante la empresa Montserrat, en la que fui socio con mis hermanos Manuel Persiles y Wilmer. En 1978 me dediqué a la actividad de transporte interprovincial de carga mediante la empresa OSP, empresa individual de responsabilidad limitada. En 1981 me dedico a la actividad inmobiliaria con la empresa Suni, siendo mis socios Wilmer y mi madre. En el mismo año desarrollo también actividad de transporte de pasajeros comprando la empresa de Transportes Quirós, siendo mis socios mi hermano Wilmer, mi sobrina Flor y la señora Quevedo Ojeda. Esto es, señores miembros de la sala, desde el año 2009 al inicio, no solo se conocía la actividad económica de la pesca, transporte interprovincial, construcción. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué no se periciaron esas actividades? A diferencia de la defensa que sí lo hizo. Entonces, un perito, no un científico, un perito tiene un deber de información integral.
El perito tiene que investigar todo tema relevante. Estamos hablando de acto pericial investigatorio, ni siquiera probatorio. ¿No tenía acaso la policía? Acuérdense del inicio del Palacio de Gobierno. Vamos a trabajar con un equipo de peritos élite. Ese es nuestro aporte a este caso. Lo dijo el jefe del aguinaldo, el general Hidalgo. Luego ministro del Interior, por cierto. Estaban las actividades. Ampliación de la manifestación el 4 de diciembre del 2009. La primera es enero del 2009. La ampliación es diciembre del 2009. El origen de dichas adquisiciones, porque se le pregunta, ¿de dónde ha salido tu patrimonio? Mira, hasta la pregunta es, ¿cuál ha sido el origen del financiamiento? ¿De dónde sale su patrimonio? Le preguntan. En el 2009. ¿Me va bien? Trabajé desde 1959 como pescador en la capitanía del puerto de Chancay. Luego me fui a Chimbote como pescador y saqué mi carnet en la capitanía del puerto de Chimbote, el cual coge mi currículo. Después curso y estudio y saco mi título de patrón práctico de pesca, donde estaba patentado con pesqueras y lanchas de poco y alto tonaje. En 1972 a 1992-90 incursionó en la inmobiliaria, iniciándome con la inmobiliaria Mi Hogar S.A., inmobiliaria Monserrat S.A., paralelamente del 75 al 90 incursión en el transporte, comenzando por el transporte pesado a nivel nacional, y luego el transporte interprovincial, transporte antisuyo, luego transporte Quirós, de 1990 al 2009 la minería. Entonces las actividades económicas, porque muchos se los ha deshecho, ¿no? Se ocultaron, ¿por qué recién en el juicio? Recuerden, porque eso lo hemos visto 100.000 veces, ¿por qué las pericias de PAN? Porque nosotros sí cumplimos con investigar todas las actividades económicas. Porque la solución que se buscaba, como lo he dicho abiertamente, no solo es jurídico, que se busca, no solo es jurídica, sino es social. Se investigue todo. Pero a la policía, a los peritos de la policía, nunca les interesó. Solo esperar lo que traíamos para decir esta parte. No podía haber economistas desde esa época de la Fiscalía, de la Procuraduría Antidrogas, que nombren profesionales que se pongan a explorar estas actividades. La línea de tiempo, miren, todavía el Ministerio Público en su informe pericial dice que la línea de tiempo es, su línea de tiempo es noviembre de 1959 a diciembre de 1976. Más allá que es arbitraria, porque teníamos que discutir el patrimonio a partir de 1991, pero miren, ¿qué investigaron? De la pesca por un año. De la actividad pesquera, los peritos de la Fiscalía solo han investigado, entre comillas, un año, 1970. Nada más. Del 59 al 77. Un año. Y con un año de investigación nos van a decir, no hay información para hacer un modelo. No es necesario hacer un modelo. Y sobre las otras actividades empresariales del 75 al 90, conocidas desde el 2009, un solo acto de investigación no se hizo. Antes de la entrega del expediente del MTC que se hizo en juicio, cero. Así como cero fue la pista de Bayoba, así como cero pruebas de actividad criminal previa de Santos Orlando Sánchez Paredes transportando droga desde Bayoba, así como cero alguna prueba para establecer si se ejecutó el poder y trajo dinero sucio, cero.
sus actividades económicas hechas conocer desde 1959, cero. ¿Cuál es la metodología? Tus pericias, no siempre. Bien fácil cumplir con la carga de la prueba con esa metodología. Si la clave de la prueba pericial científica es el uso de un método científico con un año de investigación sobre la pesca, con cero investigación sobre las actividades empresariales, podemos decir que los peritos de la Fiscalía han utilizado algún método científico. ¿Cumplieron con su deber de diligencia de peritos? ¿Para qué tanto voy a exigir que sean científicos? ¿Cumplieron con su deber de diligencia? Miren lo que dicen, señores miembros del tribunal, sobre este tema. La pregunta es muy concreta. Ustedes han señalado que este capítulo de su perfil económico en experiencia hicieron para explicar que necesitaban una teoría económica para hacer la pericia. Luego ustedes han señalado que todas las herramientas que han presentado en este capítulo las consideran necesarias para hacer una pericia. Ahora encontramos como una herramienta el modelo económico. Entonces la pregunta es concreta. Ustedes en su dictamen pericial consignaron que necesitaban un modelo económico para hacer la pericia, con la objeción, por cierto, que ya era de la Fiscalía, desestimada. Miren lo que responden los peritos. ¿Podrían señalar en qué parte? No, perdón, acá está. Los peritos respondieron, en primer lugar, nosotros sí consideramos que debería haber existido un modelo económico, pero cuando revisamos la información, detectamos que no era necesario un modelo económico, porque realmente la información nos llevaba a que para poder contrastar nuestras hipótesis no requeríamos un modelo económico, y menos un modelo económico matemático, que permitiera resumir toda una teorización a través de la abstracción y constatación para llegar a un resultado final. Un año de actividad pesquera, siendo la línea de pesca 1959 a 1977, cero investigación. ¿Investigaron transporte interprovincial de personas y carga? No. ¿Investigaron la actividad inmobiliaria? No. ¿Qué actividad económica investigaron de 1975 a 1990? Ninguna. Entonces es una gran pregunta que hasta ahora no queda contestada. No necesitaban un modelo económico porque realmente la información era suficiente para contrastar nuestras hipótesis. ¿Qué hipótesis? La hipótesis era decir las pericias de la defensa no valen. Esa era la hipótesis. No probar los hechos constitutivos del delito. No probar el origen ilícito, el dinero que se dice sucio y lavado. No cumplen con el rigor científico, sin duda alguna. Y algo muy similar sucede con la prueba pericial económica de la parte civil. Problemas de acreditación del perito de parte César Andrés Román Cruzado. Se le interroga sobre su expertise en la sesión 68, si no me equivoco, sí, 68, del 18 de abril del 2018. No acredita expertise en investigación económica. ¿Eran investigadores los peritos? No eran. ¿Acreditaban experiencia en preparación y elaboración de modelos económicos? Tampoco. ¿Acreditaron algún peritaje hecho para la Fiscalía con modelos económicos? Tampoco. Entonces, ¿a título de qué ellos podrían contraprobar? Y por eso es que no lo hacen en sus pericias. Contraprobar sobre la falta de cientificidad de los modelos utilizados. Bastantes modelos económicos por cada actividad.
el flujo de caja de factores de producción económico. En cambio, si vamos a la valoración individual de la prueba pericial económica de la defensa de Santos Orlando Sánchez Paredes, encontramos, como ustedes perfectamente saben, que nuestro perito economista, John Hidalgo Benito, fue examinado desde la sesión 72 del 27 de abril del 2017 hasta la sesión 297 del 20 de noviembre del 2020. ...211 sesiones fue examinado. Porque si no tenían pericias, y lo entiendo. Si no tienen pericias, había que ir a destruir al perito, pero olvidándose que la destrucción de un peritaje no prueba un delito. Quizás un defensor podría destruir la prueba de cargo y dejar sin pruebas a la fiscalía, pero la fiscalía tiene la carga de la prueba de la actividad criminal previa y circunstancia agravante de la pena, de la posesión de dinero ilícito por Santos Orlando Sánchez Paredes y de su lavado. Y esa prueba, esa carga de la prueba, no se iba a satisfacer con este examen, con este dilatado examen. La acreditación de nuestro perito, más de 40 años de economista, perito del Poder Judicial, consultor económico y financiero, pesca artesanal, formal, profesor de pregrado y posgrado en diversas universidades públicas y privadas, receptor de la medalla Quipucamayo, máxima condecoración del Colegio de Economistas de Lima, para quien aporta a la ciencia económica. Investigaciones realizadas, pero donde quiero quedarme. Cuando es examinado para su acreditación, soy maestro en economía, graduado y titulado en el 66, doctor en economía, graduado en el 99, doctor en administración, graduado en el 92, contador, realizó estudios en el CAE, su especialidad dentro de la economía, soy especialista en análisis económico e investigación, porque soy docente. Aparte hago análisis pericial y soy conferencista. En el Colegio de Economistas tiene usted reconocimiento de perito, formo parte del comité de peritos. Soy evaluador de peritos hace 19 años. Estoy acreditado en el colegio como perito porque ellos son los primeros que evalúan la parte del conocimiento de la economía y bueno, y luego el Poder Judicial. Tiene 8 libros en diversos temas. Y le pregunto concretamente si dentro de ese campo de la investigación y la docencia han trabajado con modelos económicos. Sí. Para un economista es una herramienta básica el modelo económico, hacer un análisis en base a la teoría económica. De acuerdo a los estudios que ha realizado y a los trabajos que usted ha efectuado, ¿usted es un especialista calificado en modelos económicos? Sí, porque en el doctorado y en la maestría se trabaja con teoría económica, es obligatorio, porque un economista tiene que demostrar cómo los hechos se cuantifican, se llama modelización. Entonces la pregunta es, de todos los autores, de las pericias que hemos actuado en el juicio, concretamente las pericias de las partes, la pericia económica de la Fiscalía, la pericia económica de la parte civil y la pericia económica de la defensa, porque la pericia del tribunal tiene otro propósito, que es establecer la fiabilidad de las pericias. De estos autores de esas 3 pericias, ¿quién acreditaría expertise en modelos económicos, en investigación económica? Es evidente que el perito de la defensa. Por eso acreditación tiene.
¿Cuál fue el objeto de la pericia económica de parte? La reconstrucción de ingresos monetarios del señor Santos Orlando Sánchez Paredes, generado desde la actividad ecopesca industrial de anchovita en el periodo comprendido en noviembre de 1959 al 10 de enero de 1977. Eso es la actividad económica pesca industrial. Y la segunda parte, establecer el saldo inicial de la riqueza económica patrimonio del señor Santos Orlando Sánchez Paredes al 1 de enero de 1991, derivado de las actividades económicas desarrolladas en el periodo comprendido en el noviembre de 1959 a diciembre de 1990. Riqueza económica, patrimonio. Las otras actividades económicas o empresariales, como se ha llamado durante el juicio. ¿Y esto por qué, señor director de debate, señor presidente, señor juez superior? ¿Por qué fue necesaria la pericia económica? Y lo voy a trabajar cuando vea la pericia contable. La pericia económica se hizo porque la regla del experto, la NIA 8, exige, no pone a consideración. Si hay que establecer ingresos de una persona que no tiene contabilidad, porque tenemos que ir a 1959, se tiene que trabajar con un experto. ¿Cómo se trabaja con ese experto? Lo vamos a ver cuando veamos la pericia contable. Pero la pericia económica respondía ante la imposibilidad de la contabilidad y la remisión de la propia contabilidad, porque la NIA es una regla contable, norma internacional de auditoría. Las reglas de la contabilidad exigen, como a un juez, si le traen hechos científicos, la ley que le exige una pericia. Si a un contador se le dice determina ingresos y no existe la contabilidad, no la va a inventar. Tiene que ir al experto. Por eso es que se hizo la pericia económica. Y por eso es que se tuvo que ir hasta 1959 para poder explicar el patrimonio que justifique las operaciones cuestionadas. ¿Qué metodología de la investigación pericial económica utilizó el perito? Porque lo que tenemos que acreditar es si aplicó o no un método científico. Y el tribunal recordará perfectamente, porque fue extenso el examen, y además tratándose de un profesor, fue pedagógico, estableció que el método de la investigación pericial económica utilizado fue el enfoque cualitativo, como se llama. En el enfoque cualitativo hay una realidad que descubrir, construir, interpretar. Nadie conocía al señor Santos Orlando en su actividad económica y por lo tanto a través de diversas fuentes, trabajo, recolección de información y entrevistas se ha ido descubriendo, construyendo y al final se ha interpretado. Entonces, el método utilizado es el enfoque cualitativo que permite el estudio de un caso. Y con la metodología de la ciencia económica, ¿qué se ha hecho? Se ha aplicado el método de economía positivista. Como herramientas, los modelos económicos deterministas. Como técnica, el flujo de caja económico por factores de producción. Y como teorías, la teoría económica del flujo de ingresos, la teoría del incremento neto del patrimonio y la teoría institucionalista de la informalidad. Más aplicando la metodología de la ciencia en general. Este uso de la metodología científica de la economía lo hizo la parte de las pericias de la fiscalía y de los peritos de la parte civil tampoco. Esto fue explicado en la sesión 144 del 28 de febrero de 2010, en la página 10 del acta. Damos cuenta del método. Se da cuenta del método de la economía. Se da cuenta de las herramientas. Se da cuenta de la técnica y se da cuenta de las teorías.
¿Estuvo bien o mal? No lo va a decir un contrainterrogatorio. Por eso el tribunal recurre a la pericia de oficio. Porque, ¿cómo en este momento, señor director de debate, señor presidente, señor juez superior, nosotros podríamos decir, estamos en desacuerdo que se haya utilizado la economía positiva? No me parece que la mejor herramienta era el modelo económico determinista. No estoy de acuerdo con cómo se aplicó la técnica del flujo de caja económico por factores de producción. ¿Cómo el tribunal podría determinar eso? Por eso las consideraciones previas que hacíamos. En la valoración de la prueba, el empleo de un método científico limita. En el sentido que, ¿cómo se valora la pericia científica? Se asume o se reemplaza con otra pericia científica. Pero son criterios científicos, criterios de la ciencia económica, los que se tienen que aplicar. Si ustedes revisan, toda la actividad pericial de las contrapartes son contadores que no les interesaba lo que decía la economía. Porque el primer intento de pericia económica lo aporta la Fiscalía con la acusación, solo sobre la actividad de pesca. Esa es la primera prueba pericial económica que aporta la Fiscalía. En la preliminar, 0. En la instrucción, 0. En la acusación, solo la pesca. Un año. 1970. Con la acusación. No más. Tanto para las dos actividades, para los dos encargos, tanto para la actividad pesquera como para las otras actividades empresariales, el perito cumple con dar cuenta de su metodología, de sus herramientas, método, herramientas, técnica y teorías. Sección 144 del 28 de febrero del 2010, páginas 11 y 12. ¿Este método científico se ejecutó? Sí, se ejecutó. Sí fue ejecutado. Y el perito se encarga de explicar cómo se ejecutó. Explica cómo es que ejecutó la economía descriptiva mediante la reconstrucción de los hechos económicos, cómo se observó la realidad, utilizando más de 14,000 documentos fuentes de los cuales dio cuenta, identificó y describió los hechos económicos, construyó su línea de tiempo, determinó la regularidad del hecho económico en el tiempo y la existencia de fuentes. Esto es, dio cuenta, señor director de debate, señor presidente, señor juez superior, que lo que propuso lo ejecutó. Porque podría ser, ¿no?, que haya propuesto hacer un flujo de caja de factores de producción, pero vamos al dictamen y no lo vemos. Oiga, señor, usted dijo que iba a hacer esto, ¿dónde está? Pero da cuenta que ejecutó el modelo, que ejecutó la metodología científica que estableció. Y no solo el modelo, sino también la técnica. Porque recuerden que trabaja con modelos deterministas y trabaja con la técnica del flujo de caja económico por factores de producción. Y también el perito da cuenta de en qué consiste la técnica, así como explica los modelos, también explica en qué consiste la técnica del flujo de caja económico por factores de producción y señala que trabaja con el factor producción trabajo, con el factor producción tierra, con el factor de producción capital, con el factor de producción habilidad empresarial, y que lo hace en su línea de tiempo de 1959 a diciembre de 1990, estableciendo saldos iniciales y saldos finales por año, analizando ingresos y egresos, reconstruyendo ingresos y egresos por año con los factores de producción.
probablemente no haya un flujo de caja tan grande que se haya traído a un juicio, señor presidente, señores miembros de la sala. Una línea de tiempo de 1959 a diciembre de 1990. Porque también cuando se hace crítica y se dice si los documentos eran suficientes, insuficientes, etcétera, no se tiene en cuenta cuál era el reto. Que había que reconstruir la historia económica de 1959 a diciembre de 90. Por eso nuestro patrocinado reconstruye lo mínimo que puede determinar. Y los peritos de oficio, con mayor fuente de información, han incluso establecido ingresos superiores, como vamos a ver. Porque el perito, su propósito no era determinar todo lo que se generó, sino lo que podía reconstruir. Se le pregunta al perito en la sesión 144 del 28 de febrero de 2019, ¿qué significa la técnica de reconstrucción de flujo de ingresos monetarios que usted ha utilizado? Para cumplir con el objeto de la pericia se ha utilizado la técnica económica de la reconstrucción del flujo de ingresos monetarios que ha generado Santos Orlando Sánchez Paredes por su participación en la actividad económica, pesca industrial de anchoveta, pescador anchovetero y patrón práctico de pesca en los puertos de Chancay y Chimbote el 1 de noviembre de 1959 al 10 de enero de 1977, y como inversionista, empresario y trabajador dependiente de la actividad empresarial del 18 de septiembre de 1975 al 31 de diciembre de 1990. Y empieza a explicar qué significa factor de producción de trabajo, qué significa factor de producción tierra, qué significa factor de producción capital y qué significa factor de producción habilidad empresarial. Así aparece, señores miembros del tribunal, en la sesión 148 del 28 de febrero del 2019, páginas 20 y 21. También da cuenta el perito, porque lo que le corresponde es demostrar que aplicó lo que sostuvo que iba a utilizar, ha demostrado la aplicación de la herramienta modelos económicos y la técnica del flujo de caja económico por factores de producción. Y esto lo ha explicado marcando en los modelos económicos cómo es que los modelos económicos, como tantas veces lo ha dicho, recogen, reconstruyen de manera simplificada una realidad económica para poder reconstruir los ingresos y egresos. Y luego eso se lleva a la reconstrucción del flujo de factores de producción para establecer ingresos y egresos año por año, como lo ha dicho en otro momento. En la sesión 144, todo esto es en la sesión 144 del 28 de febrero del 2019, donde explica los modelos económicos y cómo los ha utilizado. Luego, en la sesión 151 del 28 de febrero del 2019, explica cómo en una economía con ingreso formal, los modelos están estandarizados y cuando son informales hay que construir tomando el modelo, tomando las diferentes fuentes que es necesario para determinar las variables y la función de la misma. Con esto, él va a la reconstrucción de la primera actividad económica, que es la pesca industrial. Y simplemente lo que me toca dar cuenta a mí es que ha utilizado el modelo, lo ha construido y lo ha utilizado, y recuerdan ustedes, porque es largo examen, como con las variables, valor modal de la anchoveta, descuentos, participación del patrón práctico de pesca, número de tripulantes, días de pesca, número de viaje, capacidad de bodega, que es parámetro, establece los ingresos del tripulante y luego establece los ingresos del patrón práctico de pesca y me sirve para mi ejemplo. Nosotros, esta prueba donde se ha utilizado un método científico, que es un modelo económico, nosotros podríamos establecer si está bien o mal. Nosotros podríamos discutir como abogados en nuestras diversas funciones, un contrainterrogatorio. Podríamos discutir que número de viajes no es una variable. Podríamos discutir que días de pesca no es una variable. Podríamos discutir que la fórmula fue equivocada. Así nos sentamos a Einstein y discutimos si está bien, masa y espacio.
Una pericia científica se asume o se rechaza con criterios científicos. Si hubiese venido otro perito economista a decir, esto no es una variable, esto no es un parámetro, esta fórmula no es científica, pero los peritos del tribunal, al contrario, adelanto, han validado el modelo. Porque lo que nosotros necesitamos establecer primero es actividades económicas lícitas. Se ha trabajado en los dos puertos como pescador anchovetero y como patrón práctico de pesca. Junto con el peritaje, hay indicios que establecen que Santos Orlando Sánchez Paredes trabajó en la pesca en el puerto de Chancay durante el periodo noviembre de 1959 a diciembre de 1963. No solo es porque el perito lo diga, y al final daré cuenta de las tachas. Ya creo hoy día dar cuenta de las tachas, pero permítanme por lo menos examinar este documento que es el carnet del pescador. Lo primero que debo decir sobre el carnet del pescador, porque ha sido muy ninguneado, señores miembros del tribunal, la pregunta es, ¿este carnet del pescador es un documento público o es un documento privado? Porque acá no se trata le creo, no le creo. Es un documento público, así como hemos trabajado rigurosamente antes. Si es un documento público, si es auténtico, su contenido lo prueba plenamente. Esa es la diferencia entre un documento público y un documento privado. En el caso del documento público establecida la autenticidad, el contenido se prueba plenamente. En cambio, en el documento privado se establece la autenticidad y el contenido depende. Y requiere de otra probanza, quizás de otras pruebas complementarias. Pero este es un documento público. Es un documento público. Porque ¿quién lo expide? Lo expide el Estado. ¿Quién expide este documento? El Ministerio de Marina. La Capitanía de Puerto de Chimbote, que anteriormente funcionó en Chancay. Y establece, incluso con el registro de inscripción de pescador, que ya luego veremos en el tema de las tachas. O sea, hay un registro de inscripción de pescador, 2269, que se fija, se asigna el 21 de octubre de 1959. Entonces, un documento público prueba plenamente, señores miembros de la sala, este documento público prueba plenamente que desde 1959 mi patrocinado se dedicaba a la pesca, porque este es un segundo carnet, por eso hace referencia a un carnet anterior, el carnet del año 71. Se establece no solo que se dedica a la pesca, sino establece la línea de tiempo determinada por el perito. Hay una línea de tiempo de años, teniendo muy presente que la acusación no es 3 décadas de narcotraficante, sin especificar en qué. La acusación es que transportó 3 veces pasta básica de cocaína del 85 al 87. Porque ustedes habrán visto en el alegato, no hay actividad pesquera, narco. No hay actividad inmobiliaria, no hay asignaciones económicas, narco. Ya hemos visto con bastante detenimiento que esa no es la imputación. Porque si esa fuese la imputación desde la acusación, lo que hubiéramos observado, y se dio la razón, es 3 décadas ya. En la década del 60, ¿qué se dedicó? Era productor, sembraba coca, era químico, también era transportista. ¿Qué cosa era en el 60? ¿A qué se dedicó como narcotraficante en los 60? ¿Qué hizo en los 70? A pesar que hay una imputación específica. Tráfico ilícito de drogas del Rancho Luna, en el cual interviene desde la pista clandestina de Bayobar con 3. Pese a eso, hemos discutido este tema. Hemos discutido
y defendido los ingresos desde 1959, que no es imputación. Y hay documento público que acredita que es pescador que se dedica a la actividad pesquera desde 1959. Hemos acompañado también, porque es un documento, el Sindicato Único de Pescadores del Puerto de Chancay. Y este Sindicato Único, como ustedes recordarán perfectamente, establece que mi patrocinado en el año 1962, como es el año que yo nací, se inscribió en el Sindicato Único de Pescadores del Puerto de Chancay. Tarjeta de identidad del asociado. Fecha de expedición, 18/7 del 62. Tripulante, natural de Mollebamba, provincia Santiago de Chuco. Fecha de nacimiento, carné de pescador, que es el que coincide 2269. Dijo la Marina de Guerra, la Capitanía del Puerto, precisamente 2269. 18 de julio de 1962. O sea que ya no es solamente el carnet del pescador, sino ahora tenemos otro segundo documento que creo que por sus características evidencia si es antiguo o no. Que acredita igualmente la condición de pescador de nuestro patrocinado. O sea, no solo es la pericia económica, señor presidente, señor director de debate, señor juez superior, sino es documento público en el primer caso, y les confieso, estaría entre mis dudas si es documento público o privado, el caso de un sindicato de estas características, pero no ingreso en calificarlo en este momento para no dejar de ser riguroso en el análisis jurídico. Vamos a cerrar la sesión de la fecha para continuar el día de mañana. Estamos convocados para el día de mañana a las 2:30 p.m. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.